vamos a explicar en el laboratorio 12. El código comienza importando las bibliotecas necesarias, PyOpenCL para la programación en GPU, PyOpenGL para la visualización 3D, y las bibliotecas estándar de Python como Rotación, Sys y Math. Luego se definen dos diccionarios principales, estado 2D, que almacena la traslación de X y Y, rotación, escala, color y tipo de figura para el modo 2D, y el estado 3D que guarda la traslación de X, Y y Z, la rotación en tres ejes de X y Z, la escala y color para el modelo 3D. También se declaran variables globales como el modo 3D que controla si estamos en 2D o 3D, archivo config para guardar la configuración y ancho actual y el alto actual para almacenar las dimensiones de la ventana. Finalmente, se configura el contexto de PyOpenCL obteniendo la plataforma y dispositivo disponible y se crea la cola de comandos para enviar las instrucciones a la GPU. Le paso a mi compañero. Listo, luego tenemos en indicación bloque 2, ¿no? Bueno, lo que hace esa parte del kernel CRS2D, lo que se encarga es el procesamiento en GPU, ¿no? Para las figuras bidimensionales. Luego tenemos el global float por las vértices, bueno, es el vector de entrada por las coordenadas. Luego tenemos las originales x1, y1, x2, que son los resultados del vector de salida donde vamos a guardar las vértices transformadas. Luego tenemos el float tx y el float t, que son los valores de traslación de los ejes x y y. Luego tenemos el float ángulo, que es el ángulo de la flotación en grados, ¿no? Luego tenemos el float escala, que es el factor de escala que está compuesto por un eje, ¿no? De 1.0, que es igual a un 100%, de un 0.5, que es un 50%. Luego tenemos el injit, que, bueno, que declara el head global, ¿no? Con un ID. Bueno, esto sirve para obtener el ID del hilo actual. Cada hilo procesa una o n solo vértice en paralelo. Luego tenemos el float x, ¿no? Que es igual a vértices y por 2, y de igual manera el float y, vértices y por 2 más 1. Bueno, lo que se encarga de eso es extraer las coordenadas x, y de la vértice actual multiplicado por 2, que se vean parejas, ¿no? Que no haya ninguna distorsión. Luego tenemos la aplicación de escala, ¿no? Que es, bueno, la parte de x igual x por escala y de tal manera el y por escala. Luego tenemos el float red, ¿no? Por ángulo, por los números, ¿no? Que vemos en pantalla, y una dirección de 3 float. Bueno, esa parte de lo que se encarga es la rotación. Usa la matriz de rotación estándar. Bueno, sirve para convertir el ángulo de grados a radianes. Luego tenemos el float root y el float root abajo, ¿no? El coseno y el coseno. Luego, eso nos sirve para calcular las nuevas posiciones rotadas, ¿no? Que vamos a hacer con el mouse o el teclado. Luego tenemos la aplicación de... No, bueno, ya. Luego tenemos los resultados JIT por 2, que es donde se guarda el resultado final en la memoria. Luego tenemos los procesamientos en GPU, ¿no? Con los X, Y y Z. Bueno, lo que se encarga el kernel SRE3D, ¿no? Es cómo va a transformar bueno, en la ejecución, básicamente. Luego, lo cual va a ser el vector de entrada con coordenadas X, y Y1. Luego tenemos el global float resultados, bueno, ahí donde estará el vector de salida para las vértices 3D transformadas. Luego tenemos el float TX, el float TY. Bueno, esas son las translaciones en los tres ejes, en lo cual incluye la profundidad Z. Luego tenemos el float root y el float root Z, que son los ángulos de rotación para cada eje. Luego tenemos el obtener ID del hilo. Tenemos, eh, espérate, ¿puedes acercar el código, un favor? Ya, ¿Ya? por el float rat y root, ¿sí?
y algo por allá. Bueno, el floor root es igual al root z. Pues acercar un poquito zoom por. Ya, tenemos casi parte final, ¿no? Tenemos la rotación LXZ que afecta las coordenadas X y Y. Tenemos el float rat que es igual al root. Bueno, esta parte lo que se encarga es actualizar X, ¿no? Y actualizar Y. Luego tenemos la aplicación de traslación final, ¿no? Los X, Y y Z. Luego tenemos los resultados, ¿no? Que es escribir resultados calculados en el buffer de la salida GPU. Luego tenemos la compilación en tiempo de ejecución JIT por el use in time. Luego, bueno, en la última parte del código que me toca a mí, pasamos los strings del código C al driver de la tarjeta gráfica y los compilamos. A partir del program 2D y el program 3D, eh, es donde ya sus funciones ejecutables en la GPU. Bueno, esa sería mi parte, de paso a mi compañero. Luego tenemos, profesor, la parte de dibujo y visualización. Eh, las funciones dibujar 2D y dibujar 3D son las encargadas del renderizado. En 2D se obtienen los vértices según la figura seleccionada. Se aplican las transformaciones en GPU llamado a transformar 2D GPU y se dibujan con GLBin y GLVertex 2F. En 3D se obtienen los vértices del cubo y sus índices, ¿no? Se transforma con Transformer 3D GPU y se dibujan como triángulos usando GLVertex 3F. La función display configura la proyección correcta según el modo. En 2D usa el Blur 2D con coordenadas de -1.5 a 1.5 y en 3D configura la cámara con el Glue Perspective y Glue Look At, posicionada en 0,05. Mirando al origen, también activa el GL-Depth en 3D para que los objetos se rendericen correctamente con profundidad. Finalmente, la función dibujar estado muestra en pantalla toda la información de transformaciones usando texto renderizado con el Glue Bitmap Character y las funciones dibujar texto. Y Reshape maneja el renderizado de texto y el rendimiento de la ventana respectivamente. Le paso a mi compañero. Bien, terminando con el último bloque, se implementa el renderizado de las figuras utilizando OpenGL. La función dibujar 2D se encarga de mostrar triángulos o cuadrados aplicando traslación, rotación y escala, mientras que dibujar 3D dibuja un cubo aplicando transformaciones en los tres ejes. Las funciones dibujar texto y dibujar estado muestran en pantalla información como posición, la rotación, la escala, el color y controles disponibles. La función display es la principal del renderizado, ya que limpia la pantalla configurando la proyección 2D o 3D que hay según el modo seleccionado y dibuja los objetos. La función keyword permite interactuar con el programa mediante el teclado para mover, rotar, escalar y cambiar colores. Guardar config y cargar config permiten almacenar y recuperar la configuración del programa mediante archivos. Finalmente, init inicializa OpenGL, mientras reshape adapta la escena al tamaño de la ventana. Y por último, main configura la ventana, registra los eventos e inicia el ciclo Bueno, de ejecución de la aplicación. Gracias. Así sería la ejecución. Manda uno solo, ¿verdad? Sí, pero dijeron que ya está hasta las 7, ¿no? Hay que decirle que lo amplíe nada más, pues.
Ya no. Buenas noches, profesor. Bueno, a mí me corresponde explicar el laboratorio de la primera parte, ¿no? Eh, bueno, primero se obtiene el Canvas y el contexto WebGL en Cons Canvas y el Cons GL. Esto permite utilizar WebGL para dibujar gráficos dentro del Canvas. Luego tenemos dos shaders, el Vert Shader. Después se compilan los shaders y se unen en un programa WebGL que será utilizado para dibujar. Cada función HeadShapeVértice devuelve las coordenadas de los vértices según la figura seleccionada, cuadrado, triángulo o rombo. La función más importante del DrawSN, bueno, esta función hace que pinta la pantalla, hielo, relación, rotación, escala, color, eh, figura, y finalmente dibuja la figura en pantalla. La matriz de transformación combina tres operaciones: traslación, rotación y el escalado. Por eso la figura puede moverse, girar y cambiar de tamaño según los controles seleccionados. Bueno, le paso a mi compañero Ronald. Bueno, profesor, en esta parte del código se implementan las funcionalidades adicionales del laboratorio. La función update se encarga de actualizar la escena cada vez que el usuario modifica algún control. Luego, mediante Add Event Listener, se detectan cambios en los sliders y selectores para actualizar automáticamente la figura. También se implementó el botón de reinicio que devuelve a traslación, rotación y escala sus valores iniciales. Para la persistencia de datos se utilizó el formato JSON. Con JSON String Feed se guardan las configuraciones actuales en un archivo y con JSON Parse junto a FidoReader se pueden volver a cargar posteriormente. Bueno, finalmente se agregó una rotación automática mediante un checkbox. Cuando se activa la función Animate, incrementa continuamente el valor de rotación utilizando Request Animation Frame, generando una animación fluida de la figura. Bueno, con estas funciones se cumplen los requisitos de reinicio, guardado, carga y animación solicitados en el laboratorio. Ahora, la parte 1, al momento de ejecutar, transformaciones 2D con WebGL, hace traslación de izquierda a derecha, traslación Y de arriba para abajo, rotación. En este momento está en rotación automática. Desactivando esto se va a quedar quieto y también de escala. Cambia de color y cambia de figura. Ahí abajo tenemos la opción de guardar rotación para que se guarde el archivo. A continuación la parte 2, profesor. Buenas noches, profesor. Yo voy a explicar la parte 2 del laboratorio 11, donde creamos la escena 3D y las figuras utilizando la librería tree.js. Primero se creó la escena que funciona como el espacio donde se colocan todos los objetos. Luego se configuró una cámara de perspectiva para visualizar los elementos de 3D de forma similar a la visión humana. Después se creó el renderizador WebGL encargado de mostrar la escena en el navegador. También se definió un material de color rojo para dar apariencia a las figuras. También creamos la geometría y se combinó con el material para formar un objeto 3D llamado Mesh, pero luego fue agregado a la escena y finalmente se posicionó la cámara para que el objeto pueda verse correctamente. Además, implementamos también la función CreateShape, que permite cambiar dinámicamente la figura seleccionada por el usuario y se puede generar diferentes formas como un cubo o una pirámide y se elimina la figura anterior mostrando una nueva. Ahora le doy paso a mi compañero. Buenas noches, profesor. Voy a presentar sobre la función de update. En esta función vamos a utilizar la función para actualizar las transformaciones de la figura en líneas de Mesh Position X, Mesh Position Y, Mesh Position Z, lo cual nos va a permitir mover la figura en X y Z utilizando los valores de Schindler. También utilizamos Mesh Rotation X, Mesh Rotation Y, Mesh Rotation YZ, la que nos permite mover sobre el propio eje. También utilizamos el Tree.ysj, trabajado con los radians. Este se convierte en valores de grados multiplicado por pi entre 180. Después se obtiene el valor de escala mediante la variable s y se aplica con Mesh Scale ZZ, modificando el tamaño de la figura de manera uniforme.
También se evalúa el sector de color, dependiendo de la opción que elijamos, como el color rojo, verde o azul. Seguidamente tenemos los eventos de Sharp at Event Lister, donde se detecta cuando el usuario cambia la figura y llama la función create Sharp. El evento reset at event lister, esto nos permite reiniciar todos los parámetros a sus valores iniciales al actualizar la escena. Luego nos implementa el guardado de informe en el formato JSON cuando se presiona el botón de guardar. También creamos el objeto llamado data, donde va a almacenar las transformaciones, el color de las figuras seleccionadas. Después implementamos la carga de configuración mediante load aware lister. Este nos permite que el evento permite seleccionar un archivo JSON previamente guardado y poder restaurar la escena. Finalmente se implementa la rotación automática, la variable auto, donde se almacena si el checkbox está activado o no. Esta función animate se ejecuta continuamente en el request animation frame. Si es auto, es verdadero. La figura gira automáticamente sobre su propio eje en Y. Por último, utilizamos el render.renderscene como cámara. Aquí renderizamos la escena completa y la mostramos en pantalla. Bueno, lo paso con mi compañero. Guárdalo.